Es lo mismo que un escorpión. La realidad, la palabra alacrán proviene del árabe. Si tú te acuerdas, cuando estábamos en la primaria, secundaria, nos enseñaron que muchos de las palabras que tienen su comienzo en la misma con la letra A y la L, o sea, al, provienen del árabe. Sin embargo, al nosotros analizar la etimología de la palabra alacrán, entendemos qué significa aquel que pica con la cola. Y la palabra escorpión en realidad proviene del griego, que significa exactamente lo mismo, el que pica con la cola. Cuando luego yo platico con los internos o con los residentes respecto a este tema, sale algo que es muy común en la población, la confusión de que el alacrán es el pequeño, el alacrán es el peligroso, el alacrán es colorado, el alacrán es X o Z, y el escorpión es grande, es no tóxico. No, 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 no. A finales de cuentas, alacrán y escorpión es lo mismo, y más adelante vamos a hacer la diferencia de estos. ¿Qué importancia tiene saber de los alacranes? Este tipo de animales es muy importante en todas las sociedades mexicanas, pero más aquí en Jalisco, por el hecho de que tiene un impacto social e incluso a veces religioso. Si tú te fijas, aquí en Jalisco está la laguna de Chapala y cerca de ella tenemos a la isla de los alacranes, para empezar como ejemplo. Pero más aún, si tú te fijas, tenemos una ciudad de un lugar que se llama Colotlán. Colot significa alacrán y tlán, señorío, sitio o lugar. Entonces, Colotlán se traduce como el sitio o lugar de los alacranes. Pues chécate cómo ha repercutido el alacrán en nuestra sociedad. Peor aún te la pongo. Yo trabajo ahí en el Civil Nuevo y tenemos cerca el Hospicio Cabañas. Cerca está también el centro de la ciudad, pero también está cerca una calle que se llama Industria, esa esquina ahí con y en la pura esquina es ¿cómo se llama? ¿Por qué se llama así? Una de ellas es que había un bandido que era muy ladrón, que le llamaban el alacrán. Otra que es la zona donde más se daban los accidentes antiguamente. Y esto tiene mucha razón de ser por el hecho de que es la zona de peleterías, la zona de mercados, propiamente el mercado de San Juan de Dios, en donde venden desde comida, carnicerías, ropa, zapatos, artesanías y demás. Entonces esto propicia el crecimiento de este tipo de animales. Los alacranes o escorpiones se sabe y se les conoce como artrópodos, y son los artrópodos más antiguos de nuestro planeta. Se desconoce que existen desde hace 400 millones de años y pueden llegar a vivir hasta 15 años o más. Este tipo de animales ha modificado su estructura anatómica de tal manera que ha evolucionado reduciendo su tamaño. Entonces, estos animales se cree que prehistóricamente tenían un tamaño de aproximadamente 2,5 a 3,5 metros de longitud de punta a punta. En las imágenes que les pongo ahí, un arte, una pintura por un artista representa un elefante peleándose contra un alacrán, que en aquella época se sospecha que eran marinos, pero obviamente es la imaginación del artista porque no coinciden con la época, pero nada más es para darnos una idea del tamaño que tenían estos animales. Punto y aparte, si tú revisas un alacrán y le das la vuelta en la parte ventral, actualmente encontrarás lo que son vestigios de lo que correspondería a las branquias de las estructuras anatómicas de cuando eran acuáticos estos animales. Se sabe que hasta este momento hay alrededor de 2,772 especies en todo el mundo, consideradas peligrosas para el ser humano 50, y en México tenemos 281 especies de estos alacranes. 12, que son las que más nos interesan a nosotros como personal de salud, son las que pertenecen a los centruroides y que son las que nos van a dar problema. Si tú te fijas ahí en la imagen, el escorpión es familiar o primo de las arañas, es primo de los ácaros, de las hormigas, del pseudoescorpión también.
Entonces, vámonos ahora hacia lo que nos interesa. Respecto a los casos, pues se sabe que a nivel mundial puede haber hasta 5,000 muertes reportadas anualmente y México registra una cifra entre 200 a 300,000 casos anualmente. ¿Dónde es donde más se registran? Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos y Nayarit. Así como decía el doctor Mauro hace un momento, aquí el detalle es que va a haber estados que reporten mayor mortalidad y como bien decía él, Guerrero es de los que más reportan muertes. Sin embargo, en cuanto a morbilidad, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Tepic se pelean año con año el primer lugar. Un año se lo lleva Jalisco, al siguiente año se lo lleva Colima, al siguiente año se lo lleva Guanajuato, pero entre esos tres está la pelea del primer lugar y ahorita vamos a ver por qué razón. Si ustedes se fijan, en esta diapositiva les pongo el mapa de México con una franja roja. La franja roja corresponde a los sitios donde se han detectado este tipo de animales como de alta toxicidad para el ser humano. El resto de los estados de la República pueden tener alacranes, sin embargo, la proporción de alacranes tóxicos es muy baja. Si tú te fijas, sitios como Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, los accidentes son reportados como escasos y si llega a haber accidentes, no se reporta mortalidad y en su defecto, cuando se reportan signos y síntomas, son signos y síntomas de grados bajos de intoxicación que pueden ser manejados tranquilamente y sin necesidad en muchas ocasiones de tratamientos avanzados. Por lo tanto, si tú te fijas, estamos en la pura mitad aquí en Jalisco de lo que es la distribución de los alacranes altamente tóxicos. Peor aún, esto se debe a que las vías de comunicación terrestre, sobre todo, cruzan su punto por Jalisco, por Michoacán y precisamente por Oaxaca. Naturalmente cruzan por Guerrero, pero Guerrero la mortalidad se debe principalmente a que todavía existen zonas de riesgo en donde no se alcanza a proporcionar la cantidad suficiente del tratamiento, no se tiene disponible o finalmente los pacientes que se reportan muertos son aquellos que vienen bajando de la sierra y que tardan mucho tiempo para llegar a recibir la atención como debe de ser. Entonces, si tú, por ejemplo, pides 1 kilo de camarones allá para Mazatlán, ahorita con todo lo que hay, pues te van a llegar a lo mejor mañana temprano, pero en el camión que viene probablemente se venga colando 1 o 2 alacranes en ese camión y se queden aquí. Entonces, si tú te acuerdas anteriormente, se reconocía que había alacranes que llevaban su nombre por la zona o por la región en donde se encontraban a estos. Y esto me lleva a recordar que como somos un punto central, pues tenemos de todos estos que están en la pantalla. Y fíjate bien, vamos a reconocerlos poquito. Tenemos el Centuroides noxius de Nayarit, el Elegans de Morelos, el Limpidus de Guerrero y el Infamatus. ¿Y cómo andamos nosotros acá de este lado en Jalisco? Pues tenemos de todo. Precisamente por eso se cuelan entre los medios de transporte, entre las frutas, entre las verduras, con todo y de que haya los famosos puestos de control, se alcanzan a colar. Entonces, por eso existe ya mucha variedad. Hablando un poquito de las características, pues entiéndase también que los puntos en estaciones del año donde más se suscitan los accidentes, pues es en la época cercana a la primavera y a la época de lluvias. ¿Por qué? Porque es el punto en donde los alacranes suelen salir a aparearse, recordando que la naturaleza del alacrán per se es más bien de tipo solitario. El alacrán no busca andar así en comunidades como el ser humano, él anda solo y cuando lo ves en pareja es precisamente como en la foto, ese corazoncito que se ve ahí de un macho y una hembra que están prestos para aparearse. Dato curioso, del lado izquierdo, si ustedes se fijan, tenemos ahí la imagen de un alacrán que si tú lo pones a los alacranes con la lámpara de Wood, pues estos florecen. Y eso te explica por qué muchos de los accidentes se llegan a dar por la noche. El alacrán florece en la oscuridad, vuelan zancudos, vuelan moscas,
algunas cucarachas que también vuelan, lo ven, les llama la atención y cuando menos se acuerdan ya se lo está comiendo el alacrán. Entonces sirve de atractivo para poder atraer a su presa. Sin embargo, el alacrán puede andar por el techo, tú estás dormido, se le van las cabras, se resbala, se cae, tú te volteas y lo primero que recibes pues va a ser un piquetazo a manera de defensa del propio alacrán. Ahora, tomen en cuenta, aquí en la imagen del lado derecho les pongo la imagen de una camada de alacranes que están viviendo en el lomo de su mamá. Y si tú te fijas, son un montonal las crías que traen. Hay que tener en cuenta algo muy importante aquí. Los alacranes, así como en todas las familias y como la canción del sorullo, puede haber alacranes de todos colores en esa misma familia. Puedes tener tu güeros, puedes tener unos más oscuritos, otros más prietitos, y a final de cuentas son de la misma familia, son de la misma camada. Entonces, por eso el color no necesariamente es indicativo de que tenga alta o baja toxicidad, porque incluso puede ser un alacrán güero y otro más oscuro, y al final de cuentas ser hermanos esos alacranes y no por eso van a dejar de tener mayor o menor cantidad del veneno. Entonces, teniendo en cuenta esa característica, ahora nos vamos a ir a un poquito de anatomía. No sé si observan ustedes las pinzas de este dibujo, de este esquema. Estas se les conoce como pedipalpos. Y si tú te fijas, este en específico tiene unos pedipalpos con un antebrazo grueso, grandote, poderoso, lo que lo hace fuerte. ¿Ok? De aquí existe una teoría que entre más grande, grueso sea ese antebrazo y más poderoso, menos necesidad tiene este alacrán de utilizar un veneno potente. Entonces, si tú le sueltas una cucarachonona a este alacrán, como los alacranes que venden en las tiendas exóticas ahí en algunas de las plazas, o que se utilizan precisamente como el Imperatus en las películas, su veneno es de baja toxicidad y si te llega a picar, lo único que vas a provocar es ardor y comezón y a lo mejor algo de parestesia, pero la molestia sí te va a durar 8 o 9 días, sin embargo no pone en riesgo tu vida. Pero si le sueltas tú una cucaracha, este se voltea y la hace pedazos, entonces no tiene necesidad de utilizar un veneno potente. Recordemos también que la producción del veneno depende mucho de la alimentación del alacrán. Si es un alacrán que está viéndose las negras en cuanto a la alimentación, va a producir poco veneno. Y también eso indica que su veneno no lo va a gastar en cualquier cosa porque son como sus balas de plata. Entonces, gastar y quemar tiros de gratis cuando no hay necesidad lo hace que se desgaste. Entonces nos vamos a otro punto importante, las características anatómicas. Y esto siempre se los doy yo a mis alumnos y residentes. ¿Por qué? Porque desafortunadamente sí te toca vivirlo. Llega el paciente picado de alacrán, muchas veces se encuentra el animal y te lo llevan y te lo llevan vivo. Y esto te puede servir para predecir qué tanta necesidad hay de hacer un tratamiento avanzado o de ir solicitándole a tu director médico que te proporcione los antídotos necesarios para poderle dar tratamiento a tu paciente. Entonces, las características que vamos a manejar ahorita son 4. La primera, un esternón triangular. La segunda, una espícula preaculear. Tercera, el tipo de pedipalpos que sean finos. Y finalmente, para esta zona de Jalisco y Nayarit, si tiene bandas longitudinales en el dorso, nos habla de toxicidad. Generalmente hay la combinación de 2 o de las 4 características anatómicas. Sin embargo, cabe señalar que a nivel mundial se dice que el esternón y la espícula preaculea en otros países fuera de México pueden ser también predictores de alta toxicidad. Como comentaba yo en un principio, tomemos en cuenta que todo lo que estamos platicando aquí aplica solamente para nuestro país, porque desafortunadamente luego vemos el Animal Planet o el Discovery Channel y pues ahí no disciernen la información de que se tiene que tomar en cuenta más local. Para los que tenemos un poquito de problema a la hora de ubicar el esternón, les dejo aquí esta imagen en donde tenemos del lado derecho los diferentes tipos de esternones que tienen los alacranes. ¿Y cómo ubicarlos? Sencillo. Tenemos aquí estos peinecillos que están en la parte ventral y que si tú te fijas, se están uniendo en una cosa que se llama opérculo genitale, el órgano reproductor. De hecho, déjenme marcarlo.
puntero láser, ok. Este de aquí es el opérculo genital. Y justo arriba del opérculo genital, en esta zona, encontramos el esternón. Entonces tenemos que buscar un esternón de tipo triangular. Ok, ahora ya es más fácil entonces. Si tú te fijas en este otro esquema, ya tenemos aquí los peinecillos, opérculo genital y nuestro esternón triangular. Aquí tenemos uno en forma de pentágono y aquí otro polígono más como si fuera un trapecio. Ok, siguiente característica, una espícula preaculea. Esta espícula preaculea se refiere a esta espinilla que antecede al propio aguijón inyector del veneno. Entonces, si no tenemos, como en esta imagen, una espícula, una espinillita, un pequeño aguijoncito, podemos ir deduciendo que puede tratarse de un animal no tóxico para nosotros. Entonces, aquí les pongo dos imágenes en donde se observa ese pequeño espinilla, ese pequeño aguijón. Tercer punto, los pedipalpos. Aquí luego cuesta trabajo agarrarle callo, pero se los pongo con el imperatus. Tomen en cuenta que todos los animales que vean fotografiados en un 80% son fotografías mías. Y aquí, si tú te fijas, les enseño yo ese antebrazo poderoso. Entonces, imagínate que a este animal le sale una ratota, pues sí se da un round. Igual a lo mejor la pierde, pero con esas pinzas yo creo que sí le anda sacando un susto a un ratón. Sin embargo, del lado derecho, fíjate cómo tiene fino y delgado ese antebrazo. Fino y delgado este antebrazo. Ahora, presten atención. En este de aquí de abajo, vean cómo se observa la espícula preaculea. Este otro no se ve bien, pero en la sombra del imperatus vemos cómo no hay la famosa espícula preaculea. En este otro, este me salió aquí en la casa, vean cómo está grande y grueso ese antebrazo y esa pinza, lo que lo hace poderoso. ¿Ok? Nos vamos al cuarto punto, que son las bandas longitudinales en el dorso, como si fueran tatuajes en esta parte de aquí. No se observa bien, pero este sí tiene una espícula preaculea aquí. Vean el antebrazo delgadito, unas pinzas finitas. Tú dices, ah, ese no me hace nada. Incluso hay gente que luego dice, a mí los alacranes no me hacen. Pues déjame decirte que si no te hizo una de dos, o era un alacrán que no tenía o que no correspondía a los de alta toxicidad, o era un alacrán que ya había vaciado su veneno en alguna otra situación. Entonces, tener en cuenta esa probabilidad. Luego yo a los residentes les platico que en alguna ocasión yo trabajé en el centro de toxicología durante un puño de años y en una ocasión nos llegó un intoxicado por órganos fosforados. Ya lo manejamos y al día siguiente llego y paso visita con el residente y me dice, me llegó un picado de alacrán, doctor. Ah, ok, ¿y qué le hiciste? Le aventé 4 antídotos. ¿Y cómo le fue? Bien, pues vamos a pasar la visita. Reviso las indicaciones, primero del de órganos fosforados, ya había salido del cuadro cuando veo la indicación, un alacramín. Oye, ¿por qué le pusiste la alacramina a este si el intoxicado por el alacrán es el otro? No, doctor, lo que pasa es que el señor, el del alacrán, traía aquí debajo de la solapa todavía el alacrán, se le salió y se fue a la cama del otro, el otro no se fijó y se lo fregó. Entonces empezó con síntomas, pero el de residente ya no sabía si eran síntomas del órgano fosforado o eran síntomas del alacrán y ante la duda le puso el antídoto y resolvió pronto. Entonces, tener en consideración que cuando los síntomas son más leves y corresponde a un alacrán de alta toxicidad, a lo mejor el alacrán ya gastó su veneno en otro lado o no lo ha alcanzado a producir. Recordemos que el veneno del alacrán para que lo produzca puede llegar a tardar semanas enteras para poder llenar la culea y mucho depende de su estado nutricio. En cuanto a los ejemplos que les pongo aquí, si te fijas, este de la izquierda tiene todo. Sus bandas en el dorso, la espícula preaculea se alcanza a observar ahí en la sombra, los pedipalpos finos y efectivamente este es uno de los que tomé la foto para demostrar el esternón triangular. En este otro de la derecha no tiene las bandas en el dorso, pero ve cómo tiene su espícula preaculea y ve sus pedipalpos finos como los tiene también. Respecto al veneno, pues es un policompuesto y de este nos interesa saber dos situaciones. La primera, el péptido llamado escorpamina es el que nos va a dar el problema y toda la clínica. Los otros, tú puedes considerarlo como
factores de absorbencia o aquellas proteínas que se van a encargar de dar las manifestaciones locales. Llámese color, digo, el dolor, llámese el cambio ahora sí de la coloración o finalmente ese picor y parestesia que les da que es muy molesto a los pacientes. Sin embargo, el que puede poner en riesgo precisamente a nuestro paciente es la escorpamina. La escorpamina como tal se divide en tres, las de cadena corta, mediana y larga, y las tres bloquean canales, una de potasio, otra de sodio y otras de calcio. Entonces esto provoca que se prolonga el potencial de acción, llevándonos a el cuadro clínico tan variado que tiene. Entonces fíjate bien, el cuadro clínico del picado de alacrán de México es un cuadro que afecta al sistema nervioso. Entonces, vamos analizando. Afecta a nivel del sistema nervioso central y afecta también la actividad tanto simpática como parasimpática. Tomando en cuenta que el veneno per se, junto con las enzimas que dan la sintomatología local, puede llegar a afectar directamente al noveno par craneal. Y si tú te acuerdas que el noveno par craneal es el glosofaringio, pues hace las veces como si bloqueara la transmisión eléctrica del noveno par craneal y entonces el paciente tiene esa sensación de entumecimiento o de cuerpo extraño, finalmente dándole disfagia. De aquí que comúnmente, y como platicábamos el doctor Mauro y yo muy al principio de la conexión, pues anteriormente se sospechaba que había cierre de las estructuras de la vía aérea y de ahí nace el mito de ponerles corticosteroides o incluso quien se llegara a aventar a ponerles adrenalina pensando que tenía un efecto anafiláctico el veneno, cuando en realidad lo que hace es bloquear la neurotransmisión del noveno par craneal. Ahora, fíjate bien todo esto, los primeros datos, lo que es irritabilidad, inquietud, rigidez, o hasta incluso el nistagmus se pueden explicar por el síndrome catecolaminérgico del puro miedo de haberse expuesto o saberse que te picó un alacrán. Entonces, en ese sentido, estos tres primeros no son tan específicos. Sin embargo, ya el nistagmus, el estrabismo y las parestesias nos pueden orientar hacia este problema de intoxicación, sobre todo cuando no tenemos claro el cuadro o que hay la exposición. A nivel del sistema nervioso simpático, fíjate, hay algo que decía el doctor Álvaro Barriga. El veneno del alacrán puede afectar simpático y parasimpático, pero no es tan perverso el veneno. Afortunadamente, siempre se carga más hacia un lado y da síntomas también del otro lado muy, muy, muy característicos. Entonces, cuando afecta al sistema nervioso simpático, tiende el paciente a tener midriasis, taquicardia, importantísimo, miopericarditis por la respuesta catecolaminérgica, fotofobia como consecuencia de la midriasis y naturalmente si está en un efecto simpático, pues puede haber esa taquicardia junto con la hipertensión arterial. Pero eso no le quita que si llega a darnos más manifestaciones parasimpáticas, podemos tener también pacientes o que en su momento estén tan hipoxiados que ya los tengamos bradicárdicos, hipotensos o incluso chocados. Tomen en cuenta que cuando afecta parasimpático, prácticamente se va hacia las reas el efecto que tiene. ¿A qué me voy con esto? A que tiene el paciente rinorrea, cialorrea, broncorrea, casos no tan frecuentes, diarrea. Entonces, fíjate bien, tú puedes tener uno con todas las reas, lagrimeo incluso, importante, pero estar hipertenso, taquicárdico y midriático. Eso no le quita que puedas tenerlo miótico, importante, pero es una miosis dentro de lo que cabe tolerable. ¿A qué voy con esto? A que pongamos atención a el diámetro pupilar para los diagnósticos diferenciales y lo vamos a ver más adelante. Ok, otro punto importante es las fasciculaciones o los movimientos involuntarios. ¿Por qué lo comento? Porque las fasciculaciones o movimientos involuntarios que tiene el paciente por el afecto parasimpático en muchas ocasiones, si no tenemos experiencia con estos pacientes, podemos incluso pensar o darnos a entender que el paciente está convulsionando. Entonces, tengan cuidado con eso. Regresándonos a estos síntomas, vamos a hacer hincapié en que puede haber priapismo, puede haber sudoración profusa
el paciente puede presentar vómitos, debilidad muscular. Recuérdate que también el mordido de araña, sobre todo el de la Lactrodectus mactans, también da priapismo. No es lo común. Aunque déjenme decirles algo, una característica que yo he notado en pacientes que van avanzando muy rápido, de moderado a grave, empiezan a hacer picor nasal y rásquese la nariz. Y ese puede ser también un punto clave para poder orientarnos hacia el diagnóstico, cosa que no sucede con el veneno de araña capulina. ¿Ok? La clasificación por grados es sencilla y esta es la que me gusta, que es la del doctor Montoya Cabrera y que también publicaba el doctor Álvaro Barriga en el libro de Salud del Niño y el Adolescente. Grado 1, dolor intenso inmediato con algo de cambio en la coloración y en la temperatura en el sitio de la picadura. Sin embargo, el doctor Chávez Aro comentaba que después de 10 a 15 minutos el sitio de la picadura se volvía más bajo la temperatura ahí localmente. Entonces tengan en cuenta eso. Importante, dolor en el sitio de la picadura y todas las molestias son localizadas al sitio de la picadura. Ahora, fíjate bien, grado 2, está sencillo. Me picó en el dedo gordo del pie. Los síntomas los tengo los del grado 1, pero agrego que empiezo con dolores en sitios alejados y con parestesias en sitios alejados a la picadura. Se me empieza a entumir la mano, empiezo a sentir calambres en el hombro. Entonces ya cuando tengo estos síntomas estoy hablando de un grado 2. Un grado 3 y un grado 4 depende mucho de la interpretación del clínico. Para mí están muy cerca y la única diferencia es al que le vas a meter el tubo, al que lo vas a meter a terapia intensiva o al que tienes que hacerle un manejo ya muy agresivo. Hablando de los de terapia intensiva. Un grado 3 es aquel que ya nos está dando manifestaciones como tal de varios órganos. Entonces, aquel que trae todas las reas y recuérdate que lo que puede matar al paciente pronto es precisamente la broncorrea. El no tener bien oxigenado a nuestro paciente, recuérdate que puede haber una miopericarditis por el veneno del alacrán y entonces se nos hipoxia, nos fibrila y se muere el paciente. Esto es muy común, sobre todo cuando no reciben un tratamiento adecuado los pacientes y que sobre todo dejamos que se prolongue la evolución y no reciban el antídoto. Pueden llegar a convulsionar definitivamente. Primero empiezan con las parestesias que pueden simular las convulsiones y luego establecerse convulsiones como tal, que puede ser complicación tanto del veneno como de la hipoxia provocada por la broncorrea. Entonces, el grado 4, el libro dice, cuando ocurren simultáneamente síntomas en dos o más órganos o sistemas. La realidad es que el grado 4 es aquel que lo vas a intubar, le vas a poner catéter, lo vas a meter a la terapia y tienes que conseguir sí o sí los antídotos de ya. Hay que tener en cuenta un punto interesante, los grupos de riesgo. Fíjate bien, esto es importantísimo porque de esto depende mucho cómo arranques tú el tratamiento. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Tres son los puntos que más me interesan. Número uno, menores de 5 años, pues somos pediatras. Claro que vamos a empezar por ahí. Mayores de 65 años, si fuera yo internista. Y si fuera gine, naturalmente las embarazadas. Esos son los tres que debes de tener en consideración como de más riesgo y que debemos de actuar agresivo. Obviamente otros grupos de riesgo, pues es el que no puedes canalizar, o como ya de mi edad para adelante, la gente que no está sana, el que no tiene diabetes, está hipertenso, que tiene asma, etcétera, etcétera, o alguna condición cardiológica. Entonces, esos son los que tenemos nosotros que tener en cuenta para definir un manejo un poquito más conciso y más agresivo. En cuanto a estos grupos de riesgo, pues tomar en cuenta que debes tú de encajarlos como si fuera un grado 2 o un grado 3 para su tratamiento. Ahorita lo vamos a ver. Eh, Importante, el manejo. Fíjate bien, si es un grado 3, tienes que hacer lo que marca el ATLS, el PALS, el BLS, todos esos cursos de primera instancia que nos ayudan a reanimar a un paciente. Sondas y dedos por todos los agujeros, de plano, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que se te puede complicar y es el que se te puede poner tan grave que puede fallecer. Entonces, el tratamiento debe de incluir ayuno,
asegurar la ventilación, accesos vasculares y soporte hidroelectrolítico dependiendo de cada tipo de paciente. ¿Ok? Fíjate bien, importante. Podemos hacer nosotros, como ya dije, el A, B y C, pero nunca se nos debe de olvidar el manejo de sostén. Y en el manejo de sostén, a la par, debe de ir del ABC. Eso significa que si yo tengo, como en todo buen hospital, mi sala de choque con todos mis compañeros entrenados, en lo que uno está viendo la vía aérea, otro está viendo la circulación, yo voy dando la indicación de que si no tengo el antídoto, mándenmelo traer y si lo tengo, lo voy graduando para prepararlo y ver cuánto le voy a pasar. Entonces, de aquí es importante algo que luego genera conflicto con muchos de los médicos recién egresados o que no tienen esa capacitación que estamos platicando nosotros de alacranismo, el uso y el abuso de antídotos. Entonces, se nos olvida en ocasiones que también como todo fármaco debe de haber un límite de antídotos y no abusar de ellos. ¿Por qué? Porque a veces queremos curar la broncorrea a punta de antídotos o la miopericarditis a punta de antídotos. Hace un momento al doctor Mauro le platicaba yo una anécdota. Cuando di esta conferencia en un curso, me salió un recién egresado que me decía, doctor, yo llevo 25 antídotos administrados en algunos pacientes y no mejoran. El antídoto ha de ser chafa, el antídoto no sirve. No, espérame, ¿cuánto tiempo diste entre un antídoto y otro? ¿Con cuántos empezaste? ¿Qué grado le clasificaste? ¿Hiciste diagnóstico diferencial? ¿Diste tu tratamiento de soporte? Obviamente, pues no me contestó nada de eso y se aferró a que el antídoto no servía y que eran chafas. Pero bueno, eso no lo voy a discutir. Sin embargo, sí debe de quedarnos claros que si nosotros ya abordamos más de 5 antídotos y no hemos mejorado a nuestro paciente, quiere decir que una de dos, o no es el diagnóstico, o en su defecto no estamos dando un soporte en el manejo como debe de ser. ¿Y esto qué significa? Que si mi paciente me cae en convulsiones, debo de meterlo al paquete de manejo de crisis convulsivas, ponerle su benzodiazepina, ponerle barbitúricos, lo que necesite. Si está en crisis hipertensiva, no le vas a curar la hipertensión a punta de antídotos. Tienes que utilizar lo que marque ya la guía de práctica clínica o tus protocolos para tratar la hipertensión arterial. En dado caso, si me está haciendo alguna arritmia, la arritmia, otra vez, no la curas con el antídoto. Tienes que darle manejo para la arritmia específico y es donde te tienes que apoyar a la mejor del subespecialista para que te auxilie a indicar el tratamiento si tú no dominas como yo todos estos temas. Y entonces es donde yo le pido a mi amigo, el doctor Rafa Nieto, cardiólogo, ven y ayúdame, o a la doctora Berenice, ven y ayúdame a darle manejo a la miopericarditis. Entonces, chécate, el manejo del edema agudo pulmonar, de la insuficiencia cardíaca o simplemente la agitación psicomotriz del paciente, debemos de darle ese plus extra. Recordando pues que en muchas ocasiones el puro miedo y el dolor del piquete del alacrán hace que uno como paciente no actúe de manera coherente, se ponga irritable y no te dejes ni canalizar y peor aún en un niño. Entonces ahí es donde tú debes de considerar cómo hacérselo más confortable, ya sea manejándole analgésicos o una sedación ligera, incluso consciente. Pero si tu paciente está desaturando, tiene la broncorrea, estertores, crepita, y de pilón le tomaste una gasometría que está alterada y que te está llevando hacia la acidosis respiratoria, pues ese te está diciendo o me oxigenas o me voy. Y en esa falta de oxigenación, a veces no queremos ofrecer la ventilación mecánica. La última vez tuve una discusión con un anestesiólogo allá en uno de estos cursos hace un año que me decía, es que yo estaba esperando a que se recuperara el paciente con cierto número de antídotos. Pues sí, pero ¿por qué no lo intubaste de mientras? No, pues es que el antídoto tiene que funcionar. Desafortunadamente, para mala experiencia, ese paciente falleció. Entonces, eso me da la razón de que no debemos de descuidar el manejo de sostén. Entonces, el tratamiento específico es el antídoto, ¿sí? Y la dosis depende mucho de dos cosas, el grado de intoxicación y la edad del paciente. Pero aquí le agregaría yo
los factores de riesgo que ya mencioné. No es lo mismo que me pique a mí a que le pique a un niño de 2, 3 años de edad. El volumen de distribución va a ser muy diferente. A lo mejor a mí me pica, me lleva a grado 3, pero esa misma cantidad de veneno, si se le administra a un niño menor de 2 años de edad, puede llevarlo inmediatamente en la próxima media hora a un grado 4, requerir la terapia intensiva, y si no le aplicamos el antídoto, vamos a permitir que rápidamente avance y se complique. Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, hablando un poquito de los antídotos, fíjate bien, yo luego les comento a los muchachos que una dosis sería muchas veces suficiente para darle tratamiento a un paciente, matemáticamente hablando. ¿Por qué? Ahorita lo voy a explicar. En eso que voy a explicar, nada más quédense con la idea. En adolescentes y adultos, más de 4 frascos de antídoto por el volumen de distribución ya te está hablando de que a lo mejor te está fallando el manejo de sostén, o en su defecto, el diagnóstico diferencial no es el adecuado. En niños yo me aventaría el tiro de poner un quinto, y hay quien decía, el doctor Aro Chávez, dale chance, Alex, de que pongan un sexto. Órale pues. Esto me doy el permiso de decirlo así, porque así como ese doctor en alguna ocasión me dijo, yo he puesto hasta 20 y tantos, nos da la seguridad de que el antídoto, que ya son ahorita de 4ª generación, no tienen tanto riesgos o efectos adversos. Por eso, en muchos lados donde no están capacitados, se sigue sobreabusando con la administración del antídoto y no pasa nada. Pues económicamente para el país sí pasa, porque cada frasco de antídoto son entre 1,000 y 2,000 pesos. Y obviamente la reventa más. Entonces impacta, pero económicamente no impacta al paciente directamente con algún efecto adverso. Entonces, teniendo en cuenta en eso, ahora sí me voy a explicar. La capacidad neutralizante del antídoto conocido como alacramín, ya dije el nombre comercial, ni modo, son 150 dosis letales 50. ¿Esto qué significa? Que tiene la capacidad de inhibir 1,8 miligramos de veneno del alacrán. Oiga, pero es que eso no lo entiendo. ¿Cómo lo traspolo yo? Bien, la traducción es esta. Si nosotros ponemos un alacrán con una calabaza que contenga al tope el 100%, pero una calabazota, sí, un alacrán gandallón, puede contener máximo, y ya le estoy exagerando, 2,5 miligramos de veneno. Y así bien alimentado y a tope. Así como cuando tú vas a la gasolinera y hasta chorrea la gasolina y te la van a cobrar de todas maneras. Bueno, así, imagínatelo, 2,5 miligramos de veneno. Matemáticamente, con 2 antídotos tienes para cubrir. Nuestro problema se llama el volumen de distribución. Entonces, imagínate que te inyectan 2,5 miligramos de veneno en una persona como yo que pesa 100 kilos, pues sí hay probabilidades de que me dé toxicidad grado 3 o grado 4, pero luego es donde se juegan los otros factores que tienen que ver con la nutrición del alacrán, que si ya comió, que si se está defendiendo, o incluso se rumora, los biólogos dicen que puede haber picaduras secas. E incluso este término no nada más aplica para el alacrán. En donde más se ha visto, por ejemplo, es en las serpientes o incluso en algunas arañas, que para defenderse y darle el aviso a la víctima de estate en paz y no te voy a soltar todo el veneno, primero tiran una con una mordida de seca como advertencia en el caso de las arañas o de las serpientes. Y en el alacrán puede suceder. Sin embargo, también se sabe que el alacrán tiene una punta, un aguijón tan poderoso y tan fuerte que se dice que puede llegar a atravesar incluso la baqueta de algunos zapatos de piel. Entonces, tener en cuenta eso. Ahora, importante, en este momento 2024 tenemos antídotos de 4ª generación, y como mencioné muy al principio, somos potencia mundial en antídotos. De hecho, le hablan aquí a México otros países para que les fabriquen y manufacturen antídotos para animales de otras regiones. Hasta donde yo tengo entendido, incluso luego se importan animales como es la mamba negra para que les generen los laboratorios el antídoto correspondiente, precisamente porque están tan depurados y tan fuera de efectos adversos que los hace muy seguros. Y ejemplos, pues ese que comentaba yo hace un momento. Entonces, fíjate bien, aquí son los datos ya reales de cuánto puede un alacrán centuroides almacenar
en su glándula venenosa. Un centruroides no rebasa el miligramo. Entonces, ¿cuánto puede inyectarle a una persona? 0.1 a 0.5 miligramos. Entonces, si tú te fijas, el alacramín, un solo frasco, tiene la capacidad prácticamente de neutralizar 2 o 3 veces lo que te puede inyectar el alacrán. Pero insisto, el volumen de distribución, peso, talla, índice de masa corporal, estado nutricio, otros factores como es el embarazo o en su defecto otras enfermedades que traiga la víctima, es lo que puede considerar que lleve a rápida evolución a tu paciente hacia una toxicidad grave. Entonces, tomando en cuenta esto, veamos aquí las manifestaciones de una intoxicación leve con un riesgo bajo o un factor de riesgo bajo, pues a lo mejor lo dejamos en observación de 20 a 40 minutos. A mí me gusta sugerirles 4 horas. ¿Por qué 4 horas? Porque la vida media del veneno del alacrán es más o menos de 8 horas. Entonces, si a las 4 horas ya no hubo síntomas, fuera de los de grado 1, muy seguramente no va a evolucionar a mal y eso nos va a permitir que lo podamos manejar con analgésicos y sintomáticos locales nada más. Sin embargo, es uno de alto riesgo, lo dejamos en ayuno, lo vigilamos y administramos de inmediato un frasco, si es un grado 1 de intoxicación. Pero si es un grado moderado, un grado 2, fíjate bien ya cómo cambia. Si es de riesgo bajo, ponle 2 frascos. Pero si es de riesgo alto, arrancas 2 frascos y si estás en un sitio donde tú no tienes terapia intensiva, ese es el momento donde aplicas los 2 frascos y lo debes de trasladar. En dado caso de que seas tú un centro hospitalario donde a ti te lo van a mandar, ok, te llega virgen, avientas 2, le das 20 minutos y repites la dosis, ¿sí? Si es un paciente adolescente, yo me esperaría ahí y daría margen a que si en otros 20, 30 minutos no ha mejorado lo suficiente, no ha parado y los síntomas siguen avanzando, repetiría la dosis y no más de 6 me quedaría yo. Igual yo siempre les digo, adolescentes y adultos 5 6 y digo 4 5 y pediátricos menores de 5 años 5 6. Ok, es uno grave. De riesgo bajo arrancas con 2, pero es de riesgo alto, arrancas con 3 y repites por lo menos con 2 a los 20 30 minutos y revisas. Ahora, importante, ¿qué es lo que no debo yo de hacer para evitar complicar a mi paciente? No se recomienda anticolinérgicos porque recuerden que estábamos hablando que este veneno le pega precisamente a simpático y parasimpático, entonces podemos empeorar estimulando adrenérgicamente. No antihistamínicos, recordando que los antihistamínicos a dosis altas o en donde ya tengamos alterado precisamente esos receptores, el antihistamínico va a potenciar el efecto y nos va a dar un efecto como si estuviéramos metiéndole un chute de cafeína o un chute de cocaína. Para que nos quede más claro, la población que es adicta y que se dedica a vender coca, o que luego le dicen crack y piedra, para rebajar este tipo de drogas, utiliza antihistamínicos precisamente para hacerlo más rebajado, un poquito más light y se les vende y la tengan más producción y ganancia. Otro punto importante, los esteroides. Ya vimos que no tiene justificación, lo mismo que los antihistamínicos no tienen justificación por el lado del veneno. No hay una reacción de tipo anafiláctica o un efecto inflamatorio per se que nos dé justificación para utilizarlo. Y al contrario, recordemos que los esteroides pueden tener un efecto mineralocorticoide simpático y que puede empeorar al paciente. Y hace rato platicaba yo con el doctor Mauro, y comentábamos que antiguamente se recomendaba incluso el calcio. Y hay quien llegó a oír el comentario de, es que bloquea canales de calcio. Pues sí, bloquea canales de calcio, pero eso no significa que el calcio esté bajo. Y tú le metes un chute de calcio, pues ahí te la vas a ver al rato con las bradicardias o incluso con alguna arritmia. Entonces, bajo ese entendido, no existe un sustento como tal para administrar estos medicamentos como parte del bloqueo del veneno. Si tú me dices, doctor, es un paciente que ya le manejé los esteroides porque le administré previamente los antídotos y quedó con
secuelas como la miopericarditis catecoliminérgica por el veneno, ahí es un punto muy diferente, pero ahí yo te recomendaría que te apoyes del cardiólogo para ver si es correcta la administración de ese esteroide. Si no, definitivamente no vale la pena ponerlos. Otro de los puntos que no vale la pena tocar o hacer público, pues es el famoso succión, torniquete y crioterapia. Eso de la succión y el torniquete no sirve aquí porque te acuerdas que cuando mencioné los componentes del veneno, te dije que había unos que eran los factores de absorbancia o de absorbencia. Estos factores le permiten que en cuanto pica, abre camino a estas sustancias y el veneno, la escorpamina, se va a donde tiene que dar lata. Entonces, para tú cuando quieres quitarte el fajo y ponerle un torniquete, pues ya desafortunadamente el veneno no está en ese sitio y ya se fue a dar lata. Existen este tipo de kits que se llaman bombas de extracción de Sawyer, pero no funciona para este tipo de animales. ¿Funcionará a lo mejor para serpientes? Sí, y sí les quita gran cantidad del veneno, pero no así para el veneno del alacrán. Ahora ahí viene lo bueno, ahí vienen los casos clínicos. No sé si tengan dudas con respecto a todo lo que ya platicamos hace un momento. Doctor Mauro, si me permite, creo que nos pasamos a los casos clínicos. Traje dos, Sí, ¿ok? adelante, adelante. Hacemos el ejercicio. Fíjense bien. Déjenme minimizar aquí para que también me deje ver. Es un masculino de 8 meses de edad, el cual es llevado al servicio de urgencias a las 2 de la madrugada. Me llegó a mí cuando trabajaba en el centro de toxicología. Y me lo llevaron porque presentó de súbito, de estar dormido, llanto súbito, muy irritable, edema y eritema en el párpado derecho. Y lo traían, decían los papás, yo no lo dije, decían que venía bien baboso el niño. Entonces, entendiéndose esto, pues se asustaron, se dejaron venir ahí a donde estaba yo atendiendo y me comentan que a la hora de cargarlo encontraron en la cuna un alacrán entre las sábanas. Entonces, naturalmente, agarraron al alacrán, se lo trajeron y se trajeron al niño y le echaban la culpa al alacrán. Obviamente te estás imaginando que el sitio de picadura pues fue el párpado derecho del ojito del bebé. Para contártelo un poquito más crítica, el bebé es de los pocos que yo he visto que a esa edad se estén arrancando literalmente el cabello. Créeme que se arrancó un mechón del dolor, me imagino, tan intenso y lo desesperante que se sentía ese bebé. ¿Cuáles fueron sus signos vitales? Una frecuencia cardíaca de 185, una respiratoria de 58, saturando al 86%, con una presión de 85 sobre 65. La exploración física, llanto, inconsolable, irritable, reflejo pupilar izquierdo midriático, derecho no valorable por el edema del párpado, cialorrea importante, campos pulmonares con estertores roncantes gruesos, audibles sin estetoscopio y datos francos de dificultad respiratoria. Abdomen blando globoso con ruidos peristálticos presentes sin datos de irritación peritoneal, extremidades íntegras y aparentemente no había edema o cianosis en el momento de la exploración. Entonces, a la hora de que lo estamos manejando, se le ponen su mascarilla con reservorio. En esa época no teníamos nosotros, donde yo estaba, esos ventiladores que tienen ahorita de alto flujo. Entonces le puso lo que teníamos a la mano. Le administramos 2 frascos de antídoto, se repite las dosis a los 30 minutos y se le pone su analgésico, paracetamol y ketorolaco. Durante esta administración, esto uno le sufre. Esa media hora entre administrar un ciclo y el siguiente ciclo, la neta le sufre uno junto con el paciente y con el familiar. Nos alcanzan a decir que vivían ahí cerca en el barrio del Retiro, que si tú te recuerdas es cercano a lo que es la zona de Mercadeo y de San Juan de Dios. Entonces es un barrio que se conoce que en primavera, sobre todo, llega a haber muchos accidentes por picaduras de alacrán. ¿Cómo evolucionó? Bien, a las 2 horas el paciente recuperó sus signos vitales normales, quedó bajo sueño fisiológico y ya se oían unos estertorcillos ahí muy, muy light, sin cialorrea o sin broncorrea. Fue con final muy, muy agradable y feliz y el niño a las 12 horas lo dimos de alta para su casa con signos de alarma.
comentarios respecto a este caso. Les presento el segundo caso. Es un masculino de 14 años. Este masculino es estudiante y es un empleado en un vivero a las afueras de la ciudad. Aparentemente tenía como 15 días o 3 semanas de haberse incorporado a trabajar en el vivero. Según comentaron, inició súbitamente mientras se encontraba comiendo en el vivero en donde trabajaba y presentó de súbito diaforesis, cialorrea, dificultad respiratoria, visión borrosa, 2 evacuaciones líquidas sin moco ni sangre y pues rápidamente los trabajadores de ahí agarraron y se lo llevaron a un puesto de socorros. En el puesto de socorro reportan los síntomas que ya mencioné, además de observar fasciculaciones y 2 eventos que lo refirieron como crisis convulsivas tónico-clónicas con relajación de esfínteres, yuguladas con diazepam y lo derivaron a tercer nivel. Interrogatorio, encontramos que el hermano de este paciente que andaba de visita presentó la misma sintomatología, pero no tan intensa, estuvo menos severo y revertió más rápido. La exploración física que tenemos aparentemente llegó con un Glasgow de 13, pálido, con miosis. Si ustedes se fijan, ahí tienen la foto y a eso me refería yo hace rato con poner atención al grado de miosis que tienen luego los pacientes. Fíjate bien cómo es una miosis puntiforme. El paciente tenía estertores roncantes, diseminados, bradicárdicos, ruidos peristálticos aumentados en intensidad, fasciculaciones intermitentes. Los signos vitales, fíjate cómo llama la atención, esa frecuencia cardíaca de 45 por minuto, la respiratoria de 38 y una temperatura de 36,5 con una presión hacia la baja. Entonces, ¿qué se le hizo a este paciente? Pues ya te estás imaginando que muy seguramente no era un alacrán, sino que, por el contrario, se trataba de una intoxicación por organofosforados. ¿Cuál fue el manejo para este paciente? Pues el soporte ventilatorio en fase 3. Se le administró carbón activado, diazepam, ya te imaginas, para la yugulación de sus convulsiones, y requirió 147 ámpulas de atropina, además de 2 de toxogonil y administración de difenidramina. Posteriormente, ya el paciente se le logró extubar y al reinterrogarlo, pues nos comentaba que acababa de fumigar ahí donde estaba comiendo y que de pilón, pues llegó a visitarlo su hermano y le dijo, pues vamos a comer, ¿no? Te invito de mi sopa Maruchan. Entonces se le hizo fácil agarrar unos limones de los que acababa de fumigar, los partió, le echó los limones y yo me imagino que la nube también del fumigante ahí todavía estaba, lo que contaminó la sopa Maruchan. Lo que sí nos decía es que el que más se tragó la sopa Maruchan, pues fue el afectado que tuvimos ahí nosotros. Y el otro, aunque fue menos, pues también le alcanzó a dar 2, 3 cucharazos a la sopa. Fíjate cómo de los exámenes de laboratorio se corrobora un nivel de colinesterasa de 0, cuando por lo menos debería estar de 0,58. Para finalizar la charla, quiero que nos llevemos como conclusión que todos los alacranes pueden tener veneno, sí, pero no todos los alacranes poseen un veneno que sea tóxico para el ser humano. Importante, el color del alacrán, ya lo dije, nada tiene que ver con la toxicidad del veneno. El tamaño puede ser que sí, pero el tamaño también depende mucho del estado nutricio del alacrán. Otro punto importante es que el tratamiento específico sigue siendo el antídoto. Y ese, aparte de reducir el riesgo de permanencia hospitalaria, también reduce gastos médicos y evitan complicaciones. Por lo tanto, los favoterápicos debemos de nosotros exigir que estén disponibles, sobre todo en aquellas zonas donde reconocemos que hay alto riesgo de intoxicación o de presentarse este fenómeno. Ya como última diapositiva ilustrativa, les pongo ahí 4 animales que luego la gente les tiene miedo y les tiene miedo porque lo llegan a confundir con el propio alacrán. Entonces, arriba a su izquierda observarán un pseudoescorpión. Ese se alimenta de hierbitas, de zancuditos, a veces de moscas,
pero si tú te fijas, no tiene un órgano inyector de veneno. Este como tal no tiene veneno. Del lado derecho arriba tienes el famoso vinagrillo. Y este vinagrillo sí tiene veneno, pero fíjate bien, ahí tiene una como lanceta y este no tiene un órgano inyector, tiene un órgano eyector, lo que significa que arroja el veneno. Entonces hay que analizar qué tipo de veneno tiene. Fácil, si por eso se llama vinagrillo, porque avienta ácido acético. Ahora, abajo a tu izquierda tienes al cara de niño o vulgarmente también conocido como madre de alacrán. Este pobre animal también come hierbitas, come insectos menores, nada tiene que ver con el alacrán más que pues es un artrópodo y finalmente no tiene veneno. Por último, les puse a la derecha un cancle que nada tiene que ver, pero se ve bien padrote y ese lo encuentran arriba en las piedras ahí en la playa, en las peñas, animal grandote. También come insectos menores y no tiene veneno, pero como lo ven muy aparatoso y la gente luego lo ve así medio monstruoso, pues piensan que es un monstruo alienígena y ahí los están apedreando, pobrecitos, y luego se los acaban, cuando esos ayudan a controlar incluso otras especies que pueden ser tóxicas. Ahora que ya viste esta charla, pues ya te darás cuenta que a lo mejor la Tucita le dimos esta plática y por eso es experta en animales de ponzoña. Pero no por eso vas a hacer lo que el muchacho que está a tu izquierda, arriesgarte a hacer como Steve, el caza cocodrilos, que pues desafortunadamente por andar fuera de su ambiente se lo fregó la mantarraya. Entonces, con esto tú debes de tener un poquito más de confianza en cuanto al manejo y en cuanto a qué tipo de animales son a los que les debes de tener cierto respeto para poder ofrecer un tratamiento más adecuado. La bibliografía, como ustedes observarán, es mucha. Mucha de esta es local y como les he dicho ahorita que estamos en lo de la guía de práctica clínica, no nos podemos fiar de la bibliografía que sea fuera del país porque el veneno de otros alacranes fuera de México son efectos que nada se parezcan al veneno del de aquí. Aquí recordemos que es un veneno que tiene efecto en sistema nervioso, pero si tú te recuerdas, hay alacranes sudamericanos cuyo veneno es pancreatotóxico. Incluso si no me falla, uno de los especies de alacranes de allá de Australia también es pancreatotóxico. Entonces, tener en cuenta que los órganos y sistemas pueden verse afectados de manera muy diferente por el tipo de alacrán, dependiendo de la región en donde estemos platicando. Por último, esa es una diapositiva que me tomé yo con mi papá en las ruinas mayas. Sería todo de mi parte, doctor. No sé si guste que dejemos micrófono abierto para dudas y preguntas. Sí, claro, vamos a tener oportunidad de unos 5 minutos de preguntas. Aquí hay una pregunta donde dice, varios la hacen. ¿Qué se hace en caso de no contar con ningún tipo de antídoto? A, B, C, soporte, como te maneja el ATLS, el PALS, el VALS y derívalo. Imagínate tú, porque a lo mejor va por ahí orientada la pregunta. Estás en Autlán, estás en la playa en Vallarta, estás en Cuastecomates, en una zona donde todos los días se reporta un picado de alacrán. Y allá a mí me lo han platicado y también lo he visto, que en muchas ocasiones llega el paciente picado del alacrán, llega el pediátrico y llega el papá con la pistola por un lado y con el antídoto por el otro. Y lo revisas el alacrán y el alacrán es no tóxico y te dicen o se lo pone o me lo quebra usted. Bueno, pues ahí yo creo que la indicación, ya tú le ves que no tiene tanto riesgo y pues se lo pones. Pero al revés, no tenemos el antídoto, tienes que dar el soporte como debe de ser, como si fueras un urgenciólogo o un terapista. Se está muriendo por las secreciones, intúbalo, aspíralo. Y si tiene edema agudo pulmonar, ahí es donde tú debes de considerar el uso del diurético. Oiga, doctor, fíjese que yo lo estoy oyendo silbar. Dice mi amigo Gabriel que luego platico de intoxicaciones y termino en asma. Pues ahora para que se le quite lo voy a manejar por ahí. Tengo un paciente picado de alacrán y me está manifestando datos de dificultad respiratoria como si fuera un espasmo bronquial, pues mételo a paquete de tratamiento de espasmo bronquial. Pero si eso implica meter un tubo, es preferible meter un tubo temprano para sacarlo pronto que no meterlo y tu paciente se complique. Y cuando ya lo metes, ahora sí no lo puedes sacar adelante.
Yo sé que se oye como que muy light, como que muy padrote, muy sencillo, pero ya lo dije, uno como médico sufre junto con el familiar y con el paciente porque tienes que darle ese margen de tiempo a que haga efecto entre 20 y 30 minutos entre un bolo y otro de antídoto. Sin embargo, por eso debe de haber la recomendación. Si yo estoy en una zona donde sé que hay reportes de picadura de alacrán, debo de exigir tener por guardia por lo menos dos antídotos. No voy a quemar gente, pero por ejemplo, ahí donde yo estoy, desafortunadamente, los muchachos hacen su papeleo y a veces tienen un solo antídoto y ahí andamos sufriéndole. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Ofrecerle el A, B y C como marca ATLS, PALS y todos los demás cursos de emergencias. No sé si queda contestado. Doctor, aquí hay otra. Yo estoy en un ambiente rural, a 3 horas de la ciudad de Guadalajara. No tengo antídoto. Llega un picado de alacrán sin factores de riesgo. ¿Qué tiempo puedo estarlo observando? Digo, porque no voy a trasladar a todos. Ajá. ¿Qué tiempo voy a estarlo observando y en qué momento yo decido el traslado? Ahí te va. Está sencillo y si te percataste de la diapositiva, puse el flujograma de tal manera que cubriéramos este punto. No tiene datos aparentes más que síntomas locales. Ok, lo voy a observar 4 horas por lo menos. Pero si en ese transcurso de 4 horas me migra a segundo grado y no tengo el antídoto, es el momento de ahorita decir, vámonos a trasladarlo. Generalmente, cuando te van a dar problema, se establece en la primera media hora o primera hora el cuadro grave. Pero sí ha llegado a ver esos pacientes que se está acercando a la cuarta hora y empieza a presentar los síntomas. Teóricamente, si fuera algo más cercano aquí a la ciudad, sería indicar, ok, lo vigilo 4 horas, pero en esas 4 horas yo hago el trámite para que me vayan surtiendo el antídoto por si se ofrece. Pero allá en la situación que me estás tú planteando es como cuando luego les pongo el ejemplo yo a los alumnos. Yo cuando voy a llevar a mi mamá a Talpa, bueno, ella a la peregrinada, va. No sé si se fue la señal del doctor o la mía. Se fue la de él, porque usted sí se oye. Ah, ok. Creo que se Sí, fue la de Alejandro. sí, pues anda bien inspirado el Alex. Sí. No lo paras. Alejandro, no te escuchamos. Se quedó congelado. Se quedó Sí. en stand-by. Bueno, en lo que se conecta, doctor, me manda los datos para subir la grabación. Ya se salió. Ah, aquí está ya. Ah, ya, ya. Alejandro, nos fuiste. No te escuchamos. Estás muteado, Alex, estás muteado. ¿Se oye? Ahí ya te oímos, Sí, Ok. perfecto. Ah, ya. Estamos en un punto crítico. ¿Qué hago yo con el paciente que no puedo canalizar o que en su defecto no le veo las venas porque pues aquí, por lo que estoy viendo, ya tenemos incluso urgenciólogos que tenemos aquí en el quórum. Entonces, ¿qué hago yo si no soy pediatra de los chidos que agarran venas y que agarran yugulares o la parietal del cerebro? Bien, pues agarro y lo pongo intraóseo. Está demostrado que el antídoto intraóseo tiene sus efectos tal cual como si lo pusieras en un catéter venoso central y no te va a dar efectos adversos. Entonces aquí tienes una herramienta extra. Saber que se puede administrar intraóseo como cualquier otro de los fármacos que se utilizan por esa vía. Oiga, doctor, ¿y si se lo pongo intramuscular para no ser tan agresivo? Bueno, como dice por ahí mi mamá, dependiendo del sapo es la pedrada. Si lo tienes en grado 1, va avanzando, tienes el antídoto, pero no le puedes agarrar las venas, ok, te la paso a que se lo pongas intramuscular. Le va a doler y te la va a recordar. Pero sí estoy de acuerdo, a lo mejor es un paciente que no amerita ser tan agresivo y tronarle el hueso para poder administrárselo así. Sin embargo, es el que te llega ya retrasado. Imagínate que te lo bajaron a ti del cerro y te llega en un grado 2 tirando a 3 y no, o ya se acabaron las venas o no lo puedes canalizar,
Agarra tu intraósea y vámonos, administralo en las mismas dosis que ya mencioné yo hace rato. Es un niño menor de 5 años, está avanzando a grado 3, arrancas con 3. El problema sigue siendo ese caso que tú mencionas. Estoy lejos, no puedo bajar y de pilón no tengo antídoto, soporte vital. Ok, hay otra pregunta aquí. Si no tienes la certeza que fue picado de alacrán, pero tienes mucha de la sintomatología que nos mencionaste, ¿es válido aplicar el antídoto? De hecho, haciendo honor al doctor Barriga, era lo que él llamaba prueba diagnóstico terapéutica. Yo se lo pondría, clasificaría el grado y sobre de ese me pondría yo a vigilar qué tanto espero yo de evolución. Es un grado 3 a lo mejor de sintomatología, según yo pensando que es un alacrán, como el que les puse ahorita de trampa del órgano fosforado. Agarras y le avientas los 3, si no mejoró, cabrón, espérame. Se me hace que estamos cerrados en el diagnóstico. Y al revés, aplica igual. Resulta que te llega ese paciente, el de 14 años, le pones un bolo de atropina porque dice, se me hace que ese alacrán viene de un vivero, pues ni modo que no haya. Le pones una de atropina y la frecuencia cardíaca sigue igual de baja. Espérame, un bolo de atropina. A mí en lo personal me pone bien taquicárdico o me lleva a fibrilar. Y más si no estoy oxigenando bien. Pongo una segunda de atropina y sigue sin moverse signos vitales, búscale carbamatos órgano fosforado y aplica al revés también con el antídoto. Es válido hacer la prueba diagnóstico terapéutica. Bueno, doctor, pues ya se nos pasó el tiempo. Excelente plática. Yo creo que nos dejó, tenía mucho tiempo que yo, al menos yo no escuchaba una plática tan actualizada de lo que hay actualmente en todo este manejo y créeme que nos dejó un muy buen sabor de boca y al menos nos sacó, a mí me sacó de la ignorancia en la que viví durante bastante tiempo. No sé, si alguien más quiere hacer algún comentario. Pues muchas felicidades, Alex. Muy completa la plática, ¿eh? Gracias, doctor Hernán. Aquí para los amigos, saludando y pues gracias que tuvieron esa oportunidad de escucharme y que sigamos nosotros replicando esta información, porque desafortunadamente, como le digo yo a los alumnos, creemos que sabemos y a veces en la universidad este tema no nos lo enseñan. Y de nosotros, Esta plática, perdón, doctor Alejandro, esta plática se está grabando. O sea, se va a poder distribuir a quien lo solicite, se las distribuimos con su autorización, de acuerdísimo. ¿sí? Si usted nos Recuer- autoriza, lo hacemos. Recordemos que También, los objetivos aquí en la academia, preparar a todo el mundo. ok, perfecto. También les informo que esta fue nuestra última plática del año y vamos a reiniciar con un nuevo curso de educación médica continua el próximo año, en febrero. En febrero es la fecha que tenemos estimada para lanzar nuevamente el curso y está abierto nuevamente. Estamos abiertos a quien quiera participar, nomás nos hágase su sugerencia y todo, y con todo gusto le damos acceso a este foro. Es un foro que a mí me ha parecido bastante bueno. Ha tenido la mínima asistencia que ha habido, ha sido de 60 asistentes al evento. Y hay unas que como nomás tiene capacidad para 100, que ha rebasado la capacidad y pues bueno, los que llegan un poco tarde pues no tienen mucho acceso a esto, pero la realidad es que me han parecido a mí durante todo el año pláticas excelentes, la mesa redonda de cirugía excelente y cada uno de los ponentes que ha estado contribuyendo con la academia. Yo no soy más que el intermediario de esto y mientras la gente esté dispuesta a participar en estos foros académicos, yo estaré siempre disponible a abrirles las puertas en lo que a mí concierne en la coordinación del occidente de la región occidente de la academia. Pues no queda más que despedirme de todos ustedes. Muy buenas noches. Adelante, doctor Alejandro. Pues yo tengo una propuesta de una vez aprovechando. ¿Qué le parece si meditamos sobre arañas para el Perfecto. siguiente año? Sí, sí, claro.
Me parece bien y así redondeamos estos temas. Perfecto, doctor. De hecho, se le iba a solicitar porque vi ahí dentro del currículum que también tiene pláticas al respecto. Bueno, si no hay alguien que quiera hacer algún comentario, pues nos queda más que despedir la plática y el doctor Villanueva Clip les desea muy buenas noches y lamenta no haber estado con todos nosotros. Bueno, muchas gracias por su asistencia, doctor Alejandro, una brillante ponencia y hasta luego. Adiós. Nos vemos.